de la noche, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, sobre el efecto que ha tenido en la clase trabajadora nacional esta pandemia del COVID-19, que al mismo tiempo ha generado una crisis económica en todo el territorio nacional. Así que, don Pepe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de aquí, de esta propuesta de la noche. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Diógenes. Encantado de estar con ustedes, ¿verdad? Como siempre ha sido trayectoria de este programa, darnos espacio, ¿verdad?, al movimiento sindical para que expongamos también nuestro punto de vista, así como otros sectores también lo hacen. Así es. Pepe, desde marzo pasado, desde marzo hasta la fecha, la cantidad de trabajadores que ha sido suspendidos por parte de centenares de empresas nacionales, también un número importante ha sido despedido. Y uno quisiera saber realmente si el movimiento sindical tiene datos concretos de la cantidad de trabajadores que hasta la fecha ha sido cesanteado, qué cantidad ha sido suspendido, pero igualmente qué efecto ha tenido esto en la clase trabajadora dominicana, fundamentalmente. La verdad es, Manuel y Diógenes, que hay que admitir que nosotros como país hemos tenido crisis climatológica, guerra, hemos tenido de todo lo que un país puede tener, incluido, por supuesto, grandes crisis económicas que cíclicamente se dan en el país. Pero la experiencia de esta pandemia de característica internacional es un fenómeno que nosotros no alcanzamos jamás a vislumbrar el efecto que podía tener. Y hay que decir así, Manuel y Diógenes, porque la cantidad, por ejemplo, de trabajadores suspendidos en la primera etapa de la pandemia, que llegó a unos 800,000, fue un golpe contundente para la clase trabajadora dominicana, porque cuando hablamos de esa cifra, nos referimos única y exclusivamente a aquellos trabajadores que por sus condiciones son trabajadores formales, están registrados en la tesorería de la Seguridad Social, tienen planilla depositada su empresa en el Ministerio de Trabajo. Pero ¿cuánto trabajo, Manuel y Diógenes, no registrado de pequeños negocios, de economía informal, quedaron en suspenso a partir de ese primer golpe? La cantidad todavía no ha podido cuantificarse, pero debo decirle que solo el Banco Central, hablando de los débiles registros que ellos manejan sobre la informalidad, dijeron que en esa etapa 68,000 trabajadores informales quedaron fuera de las colocaciones de esa característica que tenían. Entonces, Manuel, la pregunta que tú haces, ¿y cuánto de eso han retornado? Es una pregunta importantísima, porque hay que decir, Manuel, que hay 300,000 trabajadores que perdieron de manera definitiva, óigase bien, su contrato de trabajo. Fueron desahuciados, se les pagó sus prestaciones, la negociaron, ya con esa gente no contamos para que figuren, por ejemplo, en el sistema de seguridad social, ni prácticamente en ningún registro de característica formal en lo que se refiere a desempeño de una labor.
Sí. Diógenes. Manuel, Don Pepe, sí. usted habla de dos cifras. Primero habló de 68,000 y luego habló de 300,000. Los 68,000 a lo que usted se refirió, conforme a los datos del Banco Central, son del sector totalmente informal. Ellos se refieren, Diógenes, a aquellas personas que por su característica son informales, pero que cuando tú lo analizas son en realidad formales. Porque tú te vas a una peluquería, te encuentras con dos barberos, dos muchachas que arreglan uñas, etcétera, etcétera, tintes, etcétera, cuatro gente. ¿Tú ves? Y tú dices, ¿y ese trabajo es formal o informal? Y tú vas a concluir conmigo, Manuel y Diógenes, que es formal en realidad. Ahora, no está registrado, no tiene un depósito en el sistema de seguridad social porque no la paga, no tiene un registro, ni tiene una planilla en el Ministerio de Trabajo, pero en el fondo es formal. Entonces, ¿cuánta gente de esa característica existen? Entonces, a ese tipo de empresa, de negocio, de trabajo, ¿a qué se refiere el banco cuando habla de los 68,000? Esto, Manuel y Diógenes, de cuando nos dicen, por ejemplo, el empleo ha aumentado en República Dominicana, y cuando tú lo examinas, dice, pero ¿y en qué? Ah, bueno, motoconcho, salones de ese tipo, la banca de lotería, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esa gente tiene un registro real. Entonces, por eso nosotros decimos, ese trabajo informal no registrado. Entonces se caracteriza como si fuera informal. Ahora, tú dices, ¿y son informales reales? No, porque informales reales son, por ejemplo, los del mercado de la pública. Ponen el domingo una cuestión ahí en la Luperón y venden una cosa, venden otra, recogen después, se van, vuelven el otro domingo. ¿Tú entiendes? Un vendedor que anda en la calle, un triciclo, lo que sea, vende, se va. Ese tiene una informalidad prácticamente total, pero el otro en el fondo es que no tiene registro. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la cantidad de personas de esas que son informales de verdad, que quedaron desplazadas, eso no ha sido cuantificado por nadie. Ellos se refieren a lo que pueden cuantificar. Es como cuando te dicen, Diógenes, en los hoteles tenemos 150,000 gente fuera, te dicen, ¿verdad? Eso es lo formal. Pero, ¿y los taxistas? ¿Y los suplidores? ¿Y los vendedores de artesanía? Y los que transportan en los autobuses y minibuses a los trabajadores. Y esa cantidad cuando uno viene a ver, es superior a la cantidad de formales que están afectados. Por eso es que es grande el problema. Manuel, disculpa Manuel, para hacer una pregunta ahí mismo, sobre esa prácticamente. En función de eso, don Pepe, las autoridades han ido tomando algunas medidas para que la economía se reactive de cierta manera. Entonces, en ese sector informal al que usted se refiere, ¿se ha sentido algún nivel de recuperación, para decirlo de alguna manera? Muy tímida, muy poca. ¿Por qué? ¿Por qué, Diógenes? Y la pregunta es buena por esto. Es que mucha gente no quiere, a veces le da brega entender que la informalidad depende de que la formalidad funcione. Si la formalidad en la construcción está disminuida casi a su mínima expresión, si en la pequeña empresa también está disminuida, si en el turismo, por más esfuerzo que hay que reconocerle que está haciendo el ministro de Trabajo, el mismo presidente, hay que decir que también el ministro de Turismo, David Collado, un esfuerzo loable, pero eso no quiere decir que haya una rehabilitación de esa economía. Cuando tú dices, en un fin de semana los dominicanos salen, en un fin de semana, compadre, para un hotelero no es negocio, un tema de fin de semana, para que ustedes lo sepan. Es decir, ¿qué es lo que le dicen ellos a uno? Espérate, para mí abrir un hotel para que los dominicanos visiten el fin de semana no es negocio, ¿entiendes? Eso me deja pérdida. Entonces, yo puedo mantener esto, pero no mucho tiempo. Si no se resuelve el tema de la industria como tal, para mí no es negocio mantener la apertura de un hotel. Entonces, te dicen eso y eso repercute entonces a nivel de que sí, los trabajadores formales no están al frente en las empresas, en Zona Franca, por ejemplo, que ya hay muchos que están integrados. Lo que le venden a esos trabajadores de Zona Franca
inmediatamente quedan impactados. Pues, y por eso es que también está siendo muy lenta, difícil de resolver ese tema. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que el presidente señaló, que él dijo, los planes quedan suspendidos. ¿Ustedes recuerdan eso que dijo, verdad? Es una madura hasta diciembre, se suspenden los planes. Mucha de esa gente están sobreviviendo por para ti, quédate en casa, fase, etcétera, etcétera. Si tú le quitas eso, ¿verdad? Sin darle otra respuesta, podría causarse en el país algún tipo de problema. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pepe, en ese mismo orden, desde el Banco Central, el gobierno ha estado auspiciando inyecciones importantes económicas a las instituciones de intermediación financiera, precisamente para que canalicen recursos en condiciones de préstamo blandas a la micro, mediana y pequeña empresa. Entonces, Diógenes hablaba que en el sector informal, que si el sector había sentido algún tipo de recuperación. Entonces, habría que hablar del sector formal, porque al sector formal, básicamente lo que se refiere a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa, se le ha estado canalizando recursos, vuelvo y repito, desde el Banco Central para que la banca facilite que esos recursos lleguen a esas empresas que han sido golpeadas por la situación de crisis que estamos viviendo. Y además de esto, se habla de una cantidad también importante de trabajadores que están siendo beneficiados a través o que están siendo asistidos a través de los programas fase 1 y fase 2. Es decir, eso realmente tiene un impacto en la población. Usted acaba de decir que sí. Mira, es muy interesante, Manuel, lo que pregunta sobre el tema ese de los 5.000 millones de pesos puestos al servicio de pymes. Mira, todos conocemos la mentalidad de los bancos, ¿eh? Todos sabemos. El Banco Central lo pone en manos de esa banca, de ese sector financiero, ¿verdad? Estandarizado, normal, para que canalice esos préstamos. Manuel, cuando eso se canaliza y se hace desde el criterio de un banco, de una entidad financiera de ese, mira, las vías y los requerimientos y las normas prudenciales que se imponen para acceder a esos fondos, no es fácil para ese tipo de empresa pyme, etcétera, etcétera, acceder en definitiva a esos fondos. Entonces, lo que dicen ellos, sí, esto está puesto ahí, pero nosotros no tenemos posibilidad de acceder. ¿Quiénes acceden? Lo que los bancos tienen caracterizado como buenos clientes. Buenos clientes quiere decir gente que tiene una capacidad de pago probada, etcétera, etcétera, y al cual ellos le pueden facilitar el acceso a esos recursos. Pero el impacto que se ha sentido no es el esperado, porque esa línea de crédito, es lo que dicen los propios afectados de esa pymes así, debió manejarse desde otro ángulo, más dependiente directo del Estado que de la banca privada, porque la banca privada lo que hace es ponerle reparo. Entonces, el PATI, el quédate en casa y los planes fase 1, fase 2, en realidad, en el caso de los dos últimos, hay uno que se refiere a aquellas empresas que están abiertas y entonces el gobierno le da un subsidio para completar el salario y que se mantengan abiertas, no cierren, ni suspendan trabajadores, ni lo despidan. Esa empresa se está manteniendo, eso está bien. Ahora, el otro PATI, que es el PATI fase 1, o sea, el que es fase 1, ese que es fase 1 se refiere a aquellas empresas que desde que la pandemia inició en marzo, todavía mantienen suspendidos a sus trabajadores de manera total. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Esa gente recibe 8.500 pesos. Eso es lo que da ese plan fase en la parte 1. Entonces, ahí puede haber, por ejemplo, una persona que gane 20.000 y recibe 8.500. Una que gane 30.000 y recibe 8.500. Un gerente medio, etcétera, etcétera, un técnico que gane 35.000, 50.000, 40.000 y lo que ofrece y lo que recibe 8.500 también. Entonces, esta gente te va acumulando porque Manuel y Diógenes, usted sabe que las necesidades son inaplazables, están ahí siempre. Alimentos, medicina,
alquileres, servicios, eso hay que pagarlo siempre. Entonces, esas personas lo que han hecho es ir acumulando déficit en base a préstamos. Y con los planes, y con ese plan fase, no se podrán recuperar. Pero si encima de eso, Manuel, también le dicen que eso es hasta diciembre y que a partir de ahí queda suspendido, hay que darle otra opción, porque si no está la economía rehabilitada totalmente y esa gente en diciembre está toda trabajando en su puesto de trabajo, entonces van a haber dificultades sociales. Y eso el presidente también tiene que tomarlo en cuenta y su equipo preverlo. Ya, don Pepe, desde hace un buen tiempo en la República Dominicana está sobre la mesa aquella vieja discusión sobre seguro de desempleo y todas esas cosas. Nos agarró la pandemia y nada de eso estaba definido, al igual que el sistema de salud en términos general. O sea, sigue siendo débil y hubo que improvisar una serie de medidas para poderle hacerle frente a la pandemia. Desde su sector, desde el sector sindical, ¿qué entienden ustedes que hay que hacer para corregir estas debilidades que presenta el sistema dominicano? Ciertamente, Diógenes, muy importante lo que plantea sobre el tema salud y cómo nos encontró. Porque está probado que es cierto, ¿verdad? Esta pandemia no estaba preparado absolutamente nadie para reaccionar frente a ella con la presteza y la eficacia requerida. Eso es verdad, en salud. Sorprende a cualquiera, sorprendió grande potencia. Pero lógicamente, a países como nosotros, que en tiempos se puede decir normales, nuestro sistema no podía responder. Una pandemia de este tipo le surte un efecto devastador en salud. Y así pasó, un efecto devastador. Y yo digo, Manuel y Diógenes, que sin ser irónico, ni mucho menos, pero yo creo que a nosotros un santo nos protege, ¿verdad? A este país. Porque como entró esa pandemia a nivel de salud, es mucho la persona que ha muerto afectada y mucha la destrucción que ha habido, pero pudo ser peor si partimos de la preparación que tenemos nosotros. Eso es así. En materia de salud, me refiero. Entonces, cuando tú hablas de la otra parte, tú hablas del tema seguro de desempleo. Manuel sabe que en muchas ocasiones nosotros asistimos a ese programa y a veces íbamos también con el contraparte, con el economista Jeffrey Lizardo, Manuel. ¿Recuerda eso, verdad? Cuando íbamos al programa a hablar del tema que se estaba viviendo en el país sobre lo referido al código laboral, el seguro de desempleo, la cesantía. ¿Te recuerdan que ese tema quedó trunco? Fue porque se mezcló en la discusión por parte del empresariado el tema cesantía con seguro de desempleo. Entonces ahí hubo un choque en la que no pudimos entendernos y prácticamente nos pasamos todos los últimos 3 años del gobierno anterior involucrado en esa discusión en la cual no hubo salida. Sin embargo, está aprobado que una crisis como lo que se ha presentado ahora, económica, social, de pandemia, etcétera, implica la necesidad de que los países tienen que responder buscando medios que les permitan tener un seguro de asistencia a la gente vía el seguro de desempleo para no tener que estar entonces, como estamos ahora, que buscando fondos de aquí, de allí, diciendo que no es posible, etcétera, etcétera. Hay que tener certeza de que en este mundo cualquier tipo de asunto como este que se da hoy, ojalá no ocurra, pero se puede repetir. Sí. Pepe, en términos prácticos, no tenemos un seguro de desempleo y la situación del trabajador dominicano, al igual que en otras partes del mundo, es verdaderamente dramática. Las alternativas que se están planteando en algunas ocasiones son alternativas discutibles, algunos no están de acuerdo. Hay una gran masa de trabajadores
que favorece que se le otorgue el 30% de su capitalización individual en los fondos de pensiones. Sabemos que ustedes no están de acuerdo con eso, pero realmente frente a la situación que hay, frente a la situación económica de los trabajadores, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la vía que podría de alguna manera menguar, apaciguar, aunque sea mínimamente, esta condición socioeconómica del trabajador dominicano? Bueno, me permito ahora decirle a ustedes algo en concreto frente a eso. Ustedes saben que aquí existe, adscrito al Ministerio de Trabajo, lo que se denomina el Consejo Consultivo del Trabajo. Precisamente este viernes se está convocando una reunión con lo que constituimos ese consejo consultivo, que son el sector empresarial, el sector sindical y la parte gubernamental, porque quien preside ese organismo es el ministro de Trabajo. Como ustedes saben, es el licenciado Luis Miguel de Can García. Entonces, está convocando él precisamente a solicitud del movimiento sindical, porque nosotros queremos, Manuel, eso que está diciendo, que se ponga en agenda el tema referido a cómo dar respuesta a la situación concreta de esos trabajadores a nivel, oigan bien esto, de lo que se refiere a la asistencia de los planes para continuar pagando los salarios correspondientes a esos trabajadores, aunque sea parcialmente, para ver cómo fortalecer y mantener el fondo de salud, que era lo que yo me preguntaba ahorita. El fondo de salud que permita que la cobertura de los seguros a esos trabajadores no les sea cortada, porque también afecta a la familia. Que se mantenga además la consistencia en el pago al sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones implican la pensión de sobrevivencia, riesgos laborales y toda una serie de compromisos y de aspectos que en este momento frente a ellos se ha creado un vacío. Además, estamos incorporando a la discusión los referidos al trabajo remoto, al trabajo virtual, lo que ustedes están haciendo ahora. Ustedes no están en el canal, están trabajando, pero no están en el canal. Ahora, ¿cómo eso se está extendiendo ya? ¿Dónde está llegando? ¿Cuánta gente está colocada en la misma situación que están ustedes ahora en este momento haciendo este trabajo? Son una cantidad enorme, porque aunque hay trabajos que nunca se puedan hacer virtualmente, hay otros que sí se están manejando, pero eso tiene sus implicaciones, porque nuestro código, por haber sido un código de 92, no contempló el trabajo remoto. Entonces, ahí se cometen también una serie de violaciones y situaciones que hay que manejar. Es decir, Manuel, que estamos en la línea de, mediante un proceso de diálogo, dialogante, ¿verdad? Por la situación en que estamos, ver, si es posible, un acuerdo pautado entre los tres sectores concernidos en el tripartismo para que busquemos una solución que sea conjunta. Pero, don Pepe, ¿eso es una primicia lo que usted nos está dando aquí en Propuesta de la Noche? Exactamente así, exactamente así. Una primicia, porque es algo que veníamos trabajando hace un tiempo y los empresarios han dicho que están de acuerdo en que busquemos una solución de parte del mismo director de presupuesto del gobierno, el señor José Rijo. Se planteó que era conveniente buscar soluciones a esos temas. Hay que entender, ¿verdad?, que si nadie en este país quiere un desborde social, una confrontación. O sea, nosotros no somos gente, bueno, ustedes saben que trabajamos con ese espíritu tampoco. Nuestro interés es buscar soluciones en el marco de una actuación responsable, ¿verdad?, de los sectores. Eso es así. Finalmente, don Pepe, el tema de la regalía pascual, que hay un debate de si se Manuel, le ve... y que sea breve, porque Sí, ya hay que irse. si va a ser completa o cuáles trabajadores de los que se han cesanteado le correspondería. Bueno, el interés nuestro está centrado en fase 1, porque fase 1, como solo trabajaron una parte del año,
y la regalía es la 12ª parte de los 12 meses laborados. Entonces nosotros estamos solicitando en esta reunión que vamos a tener que se incorpore el tema regalía para que se dite una dispensa a favor de 240,000 trabajadores que están afectados por el plan fase 1 y se le complete su regalía pascual, porque desde el año 1957 sería la primera vez que las regalías no la cobran todos los trabajadores dominicanos y creemos que eso no debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Una interesante entrevista, sobre todo matizada por información de mucho interés para los trabajadores. Muy agradecido, don Pepe, de que usted haya aceptado nuevamente estar con nosotros aquí en esta propuesta de la noche. Así es que a los amigos televidentes... Gracias, don Pepe. A los amigos televidentes, Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, también agradecemos su sintonía y los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.